Glándula, hipotálamo, factores liberadores, oxitocina, neurotiormona, vasopresina, ADH, neuromormona, acción, actúan sobre la hipófisis favoreciendo o inhibiendo sus secreciones. Actúa durante el parto favoreciendo la dilatación del miometrio y estimula la liberación de la leche durante la lactancia. Hormona antidiurética. Actúa sobre el riñón favoreciendo la absorción de Na y H2O. Regula la producción de orina. Neurohipófisis. Oxitocina y vasopresina. Acción. Neurohormonas producidas por el hipotálamo y almacenadas en la neurohipófisis. Adenohipófisis. Tirotropina, TSH, gonontropina, ACTH, hormona estimulante del folículo ovárico y espermatogénesis, FSH. Luteina U, hormona luteoestimulante, LH, somatotropina, STH, melanocortina, MSH, prolactina, PRL, acción. Estimulante del tiroides, estimulante de la corteza suprarrenal, regula el ciclo menstrual y activa la formación de los espermatozoides, regula la producción de hormonas sexuales, crecimiento y el ciclo menstrual del cuerpo lúteo, hormona del crecimiento y metabolismo de proteínas carbohidratadas y grasas, síntesis de proteínas. Hormona de estimulación de melanocitos para producir melanicina, desarrollo de la mama y secreción láctea. Glándula pineal, melatonina, regulación fisiológica de procesos con ritmo circadiano, jet lag, sueño, insomnio. Antioxidante, efectos sobre el sistema circulatorio, antiinflamatorio. Potencia el sistema inmunitario, efectos sobre el sistema nervioso, efecto antitumoral. Regula la acción de otras glándulas endocrinas. El I es el componente principal de las hormonas que produce tirosina, T4. Estimulación del metabolismo celular, desarrollo del sistema nervioso, favorece el crecimiento. Tiroides, única glándula que absorbe el I, necesario porque forma parte de sus hormonas. Triiodotironina, T3. Tirocalcitonina, niveles de Ca en sangre. Paratiroides, paratormonas, niveles de Ca y P en sangre y orina. Suprarrenales, corteza suprarrenal, cortisol, aldosterona y testosterona. Corticoides y corticosteroides, metabolismo y procesos inflamatorios, función excretora, niveles de K y Na en sangre y orina, efecto nacitrante, desarrollo de caracteres sexuales fecundarios y formación de espermatozoides. Médula subrenal, adrenalina, favorece la actividad muscular en las situaciones de energía, acción excitante. Noradrenalina, acción relajante. Páncreas, insulina, glucagón, disminuye los niveles de glucosa en sangre, aumenta los niveles de glucosa en sangre. Gónadas sexuales, estrógenos, desarrollo de caracteres sexuales secundarios, incluyendo las mamas, y colaboración en el control del ciclo menstrual. Progesterona, colaboración en el proceso de gestación, favorece el desarrollo endométrico y desarrollo de las mamas. Gónadas, testículos, andrógenos, testosterona, desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, formación de espermatozoides. Glándulas endocrinas y hormonas. El sistema endocrino es un conjunto de órganos llamados glándulas sin conducto o glándulas endocrinas. Glándulas de secreción interna segregan sustancias químicas llamadas hormonas. Las hormonas se liberan directamente al torrente sanguíneo, transportadas a distintas partes del organismo y realizan su acción en los órganos diana. Glándulas endocrinas, hipófisis, hipotálamo, glándula pineal, tiroides, paratiroides, glándulas subrenales,
páncreas, gónadas o glándulas sexuales. Principales hormonas producidas por las diferentes glándulas y funciones generales de cada hormona. El sistema endocrino es un sistema regulador. Una hormona es capaz de regular su propia secreción. La parte en la que la hormona ejerce su acción se llama diana o blanco. Cuando las hormonas llegan al órgano diana, se van a mandar información del hipotálamo y la hipófisis para que se cree su actividad relacionadas directamente con el sistema nervioso. La liberación de las hormonas depende de los niveles en sangre de otras hormonas y de la estimulación nerviosa. La producción de hormonas en la hipófisis se inhibe cuando las producidas por la glándula diana particular circula por la sangre, hasta que desciende su nivel y se vuelve a secretar hormonas, llamada homeostasis o realimentación negativa. Hipotálamo-hipófisis. Hipotálamo ejerce un control del sistema endocrino. Tiene una parte nerviosa y otra parte endocrina, trabajando continuamente para regular el SN y el SI del sistema endocrino. Conectada con la hipófisis. Ejerce un control del sistema endocrino mediante la producción de factores liberadores que actúan sobre la hipófisis, favoreciendo o inhibiendo sus secreciones. Produce dos neurohormonas, oxitocina y vasopresina. Las envía a la hipófisis y éstas las acumula en la sangre cuando se necesitan. Hipófisis. Base del cráneo por debajo del hipotálamo, formado por dos lóbulos, anterior o dentohipófisis, posterior o neurohipófisis. Aparato genital masculino. Constituido por testículos, epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, uretra, glándulas accesorias, vesicular seminal, próstata, glándulas bulbouretrales, genitales externos y pene. Testículos, órganos que tienen una doble función, producir espermatozoides o gametos masculinos, glándulas especializadas, o producir y sintetizar hormonas, testosterona, LH y FSH, alojados en una bolsa que recibe el nombre de escroto, escrotal. Capa más externa se llama escroto, cubierta de folículos pilosos, situado detrás y debajo del pene fuera del abdomen. Lobutillos testiculares, tabiques intercomunicados que dividen al testículo. Cada lobulillo está constituido por un tubo semiférico. Células Sertoli, cuya función es proteger los espermatozoides. Células embrionaria productora de un espermatozoide. En el interior de los tubos semisféricos se forman espermatozoides desde la pubertad hasta el final de su vida. El testículo, además de la formación de espermatozoides, sintetiza una serie de hormonas como son testosterona, actúa en la modulación de las células germinales testiculares, LH, luteína, hormona luteestimulante, luteinizante, estimula la secreción de testosterona por las células de lidia. FSH, hormona foliculoestimulante, estimula las células de Sertoli para que se produzca la espermatogénesis. Espermatozoides, células, son los gametos masculinos, células altamente especializadas, producidas por los espermatogonias, formadas por cabeza, cuerpo, flagelo o cola. Epidídimo, conducto en el que se desembocan los conductillos de cada tubo semisférico. Seminífero. Permite el paso de los espermatozoides y produce su maduración. Conducto deferente. Tubo único que permite el paso de los espermatozoides desde los testículos hasta el conducto eyaculador. Conducto eyaculador. Conducto que se forma al unirse el conducto deferente con el conducto que procede de la vesícula seminal. En su recorrido atraviesa la próstata y desemboca en la uretra. Transporta los espermatozoides desde el conducto deferente hasta la uretra. Esperma o semen, líquido seminal más espermatozoides. Uretra, conducto común a los aparatos genital y urinario, función doble, transporta orina y transporta espermatozoides o semen. Se distinguen tres regiones: uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa o peneana. Glándulas accesorias o de soporte.
se agregan una serie de sustancias que junto con los espermatozoides constituyen el semen o esperma. Estas glándulas producen el líquido seminal. Vesícula seminal. Aporta el 60% del líquido seminal total. Secreción azucarada proporciona energía a los espermatozoides. Próstata. Atravesada en su parte central por la uretra, aporta el 30% del líquido seminal total, líquido lechoso estimulante en los espermatozoides. Glándulas bulbouretrales o de Cooper. Estructuras muy pequeñas que aportan el 5% del líquido seminal. Al unirse los espermatozoides producidos por la espermatogonia al líquido seminal producido de las glándulas accesorias, obtenemos el semen o esperma. Aparato reproductor femenino, constituido por ovarios, trompas de falopio, útero formado por el cuerpo, cuello y cervix, vagina, glándulas accesorias, genitales externos o vulva, monte de Venus, labios mayores, labios menores, glándulas de Bartholine y clítoris, ovarios, gónadas femeninas que producen gametos femeninos y óvulos. Ovogonias o ogonias. Es el óvulo sin madurar. Una vez maduras dan lugar al óvulo, constituido por dos zonas. Zona cortical externa, donde se encuentran los folículos de los ováricos. Folículo ovárico. Cavidad llena de fluido de los ovarios. Cuando la cavidad es muy grande, al folículo se le llama folículo de Graf. Zona medular interna, formada por el tejido conjuntivo, vasos y nervios. Funciones: formación de óvulos o gametos femeninos, oogénesis, producción de hormonas femeninas, estrógenos y progesterona. Formación de óvulos. Proceso denominado oogénesis conduce a la formación de gametos femeninos. Cuando la mujer llega a la pubertad, comienza a producir hormonas LH y FSH, aumentando de los folículos. Los folículos son cavidades llenas de fluido de ovarios. Al principio del ciclo, la hipófisis anterior recibe una señal para producir FSH. Estimula a los folículos para que desarrollen y comiencen a producir estrógenos. Un folículo será el dominante, el resto sufrirá una degeneración. La ovogonia madura y se convierte en óvulo. El óvulo madura dentro de él a medida que el folículo aumenta de tamaño. El folículo maduro se sitúa en una zona del ovario formando un pequeño saliente llamado estigma. El nivel de estrógenos sigue avanzando, causando un rápido aumento de la hormona luteinizante, LH, que hace que el óvulo termine su maduración y sea liberado al folículo. Después de liberarse el óvulo, se desplaza por las trompas de falopio hacia el útero. El óvulo solo vive unas 24 horas. Después de producirse la ovulación, el folículo comienza a producir una otra hormona, progesterona. El folículo vacío se contrae. Si no ha sido fecundado y los niveles de estrógenos y progesterona descienden, si estos niveles de hormonas, el óvulo y el revestimiento que lo rodea comienza a romperse y el cuerpo lo expulsa. Es el comienzo del periodo y el principio del siguiente ciclo. Producción de hormonas sexuales. Los dos tipos de hormonas ováricas son estrógenos y progesterona. Estrógenos, encargado de desarrollar los caracteres sexuales secundarios femeninos, mamas, vagina y el útero. Interviene en el crecimiento y distribución del vello corporal y la inhibición del ciclo menstrual. Trompas de falopio, también llamadas oviductos, forman el camino que siguen los óvulos desde el ovario hasta el útero. Permiten la comunicación del útero con los ovarios. En la ovulación, el óvulo es capturado por las trompas de falopio y se mueve a lo largo de ellas, hacia el útero, gracias a las contracciones musculares. Las trompas son el lugar donde generalmente tiene lugar la fecundación del óvulo. Útero, formado por dos regiones del cuerpo uterino y el cervix o cuerpo del útero.
Cuerpo uterino o parte superior. La falopia se lo unen en su porción superior. Cervix. Conducto cilíndrico que pone en comunicación la cavidad uterina con la vaginal. Histológicamente está cubierto por 3 capas. Serosa o interna, corresponde al peritoneo parietal y recubre todo excepto el cervix. Miometrio, capa media y gruesa formada por tejido muscular liso. Endometrio, capa más interna mucosa formada por 2 capas bien diferenciadas. Endometrio funcional, se desprende en cada ciclo menstrual. Endometrio basal, encargado de regenerar la anterior cada vez que se desprende. Función principal, gestación, facilita la implantación del óvulo fecundado en la trompa y su posterior expulsión durante el parto. Vagina, función, recepción del pene durante el acto sexual. Órgano que mediante su distensión procura el paso y expulsa el feto durante el parto. Inicialmente su apertura está parcialmente cerrada por un pliegue transversal muy fino denominado himen. Genitales externos o vulva, monte de Venus. Sínfisis, articulación unida por tejido fibroso, labios mayores, labios menores, glándulas Bartolino y clítoris. Glándulas mamarias, glándula endocrina que produce leche y es secretada al exterior del organismo. Formada por células especializadas, secretoras, producen leche en un determinado momento de la vida de la mujer. Vagina, patología, inflamación, vaginitis, inflamación de la vagina producida por infección, microorganismos como bacterias, virus y hongos. Abello del útero, cervix, inflamaciones, gernicuris, inflamación aguda o crónica del cuello del útero, acompañada de secreción vaginal mucopurulenta. Tumores, pólipo endocervical, tumor benigno. Carcinoma de cuello, cáncer de cuello de útero, relacionado con el virus del papiloma humano. Proceso lento, diagnosticado test de papiloma para una detención precoz y un ITT inmediato. Cuerpo del útero, endometriosis, tejido endometrial en la pelvis, ovarios, ligamentos uterinos y trompas. También aparece en la cavidad perineuteral. Debido a los estrógenos, el tejido endometrial aumenta, puede causar esterilidad. Tumores, pólipos endometriales, tumor maligno de mioma, tumor benigno o no canceroso del miometrio. Crecimiento favorecido por los estrógenos, por tanto crece durante el ciclo menstrual. Carcinoma endometrial, cáncer maligno más frecuente, índice de riesgo 55 y 65 años. Ovarios, inflamaciones, quistes ováricos, ovarios poliquísticos. Tumores, cáncer de ovario, tumores del epidermio genital son casi el 90% de los tumores malignos del ovario. Dificultad en su TT al no haber un diagnóstico precoz. Mamas, inflamatorias, mastitis, benigno, inflamación de las mamas, sobre todo en la fase de la lactancia. Fibroquísticas, mastopatía fibroquística, aparición de nódulos únicos múltiples muy frecuentes relacionada con el ciclo menstrual. Tumores, fibrodemia, tumor benigno en edades tempranas, tumores malignos, tumor de mama, primera causa de mortalidad.